a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Cheo y Vivi. Estamos muy contentos de que ustedes puedan estar aquí con nosotros, como si estuviéramos en nuestra casa, donde podamos tratar temas que Dios nos hable a nuestro corazón, temas que son tan importantes, que son del diario vivir y que muchas veces los dejamos a un lado y no somos conscientes de que todos los días debemos caminar siempre con el Señor y hacer las cosas bien. Así que les damos la bienvenida, les pedimos que nos escriban desde dónde están, cómo se encuentran, qué están haciendo, qué se están tomando en este momento y también que nos escriban si de pronto hay alguna petición de oración. Nosotros siempre estamos muy pendientes de sus comentarios para poder anotarlos y tenerlos ahí presentes en nuestras oraciones. Así que, bueno, bienvenidos. Esposito, ¿cómo estás hoy? Bueno, buenas noches, hola amor, hola a todos los que nos ven a esta hora. Ustedes saben que este programa, ustedes lo ven, digamos que los que se conectan muy juiciosos lo pueden ver en la noche, así que buenas noches. Si de pronto eres de los que lo ve por diferido, entonces buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento lo estés viendo, pero recibe un cordial saludo. Bienvenido a este espacio donde queremos que tú puedas edificarte a través de la palabra de Cristo y puedas ser un cristiano auténtico, real, honesto y que sobre todo puedas sobrellevar ese diario vivir. Así que muy bien, amor. Bueno, entonces también aprovechamos y les recordamos nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y este programa lo pueden encontrar en Spotify como un podcast. Entonces nos pueden buscar como Cheo y Vivi en todas nuestras plataformas digitales. Ahí estamos. Suscríbanse a nuestro canal, suscríbanse ahí en nuestro Instagram y nosotros estamos montando contenido poco a poco donde sabemos que este contenido es de edificación para todos ustedes. Y sin más preámbulo. No. Yo quiero hacer una mención importante. Y es, no quiero dejar caer de pronto mis palabras. Hace poco tuve la oportunidad de compartir un mensaje un domingo, este domingo justamente, y yo dije que en este espacio íbamos a tocar temas escatológicos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar, yo creo que de pronto en un programa más, 8 días, sí, nuestra campaña de Lo que callamos. Vamos a comenzar un tiempo nuevo en Instagram para los que nos quieran acompañar, cordialmente invitados, una campaña solamente para Instagram donde queremos comenzar a utilizar de pronto la campaña de ser auténticos y reales delante de Dios. Y vamos a tocar ya para Cheo y Vivi, vamos a comenzar unos temas escatológicos que ustedes también pues digamos que nos han pedido y yo de pronto lo quiero aclarar para que ustedes no digan ay no, si se les olvidó o de pronto no lo van a hacer. Entonces ténganlo en cuenta para que inviten a personas. Vamos a tratar temas muy apasionantes para los que les gusta la escatología. Así es. Y pues bueno, eso yo creo que era la noticia. Así es, entonces en Instagram vamos a empezar una campaña que se llama Seamos Reales. Ahí vamos a estar montando algunos reels, algunas cositas que van a estar pues edificando al pueblo de Cristo y también aquí pues vamos a tratar unos temas que nos han pedido bastante, que son temas escatológicos. Así que bueno, esta es la información y ahora sí vamos a comenzar este programa. Hoy traemos un tema muy complejo, un tema muy difícil de pronto de explicar a aquellas personas que lo están viviendo, porque tal vez uno lo entiende en su mente, pero ya cuando le sucede a uno es un poco complicado. Así que hoy vamos a hablar de cómo enfrentar un duelo. Así que si de pronto tú estás viviendo esto, o si ya lo viviste pero aún sientes que estás en ese momento, como que no lo has podido desligar, pues vamos a hablar de este tema tan importante. Así es, ¿qué te parece si comenzamos orando, le entregamos este tiempo a Dios? Así que por favor, allá en casa ustedes acompáñenos, disponga su corazón, cierre sus ojos. Amén. Y por favor ore a Dios. Señor Jesús, Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder compartir hoy la palabra, Señor, de poder vivir, Señor, en ti, de poder edificarnos, Señor, en todas nuestras situaciones, Señor, en que podamos ver tu gloria, Señor, revelándose a nuestras vidas aún en los momentos de dolor, en los momentos de incertidumbre, en los momentos donde no entendemos nada, Señor,
donde sentimos que nos ahoga el sentimiento, Señor. Sí. Queremos, Padre, no solamente aceptar tu voluntad, sino también ir, Señor, al refugio seguro que eres tú, Cristo. Queremos, Padre, pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo sea manifestándose con esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestro corazón, porque sabemos, Padre, que hay momentos donde como humanos estamos necesitando ese toque restaurador, ese toque sanador, ese toque de tu abrazo, Señor, que nos consuele, Señor, que nos levante, Señor. Hoy te pido, Padre, que le hables a todas las personas que tienen dolor en su corazón, que no saben cómo poder expresar con palabras, ni siquiera en una oración, el dolor que tienen tal vez por un duelo, por una pérdida, Señor, por un momento de dificultad, por un momento de desesperanza, Señor. Hoy te pido que te glorifiques en estas vidas, Señor, que tú, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que tiene el poder de llegar hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón, que puede discernir nuestros pensamientos, que la palabra que hoy vayamos a compartir tenga el poder de cambiar y transformar vidas. Amén. Que en estos momentos tú puedas cambiar, Señor, la tristeza por gozo, que puedas quitar, Señor, la depresión, que puedas quitar de pronto ese dolor, Señor, sí, por la esperanza, Señor, por el consuelo, Señor, por tu amor. Amén. Te damos gracias por todos los atributos, porque sabemos, Padre, que todo lo haces perfecto, Señor. Amén. A pesar de vivir en un mundo caído, a pesar de que nos salimos del plan original de tu creación, Señor, y fueron nuestras propias decisiones, sabemos, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús, Señor, para que nosotros podamos tener la esperanza, Señor, que ni siquiera la muerte nos podrá separar del amor a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, nosotros hoy quisimos tratar un tema que nos han pedido y que sabemos que es un tema muy complejo, sobre todo para los cristianos que queremos ser auténticos y reales, porque no hay nada más real para el ser humano que experimentar el dolor. Y yo creo que una de las formas en que el ser humano más puede experimentar el dolor es a través del duelo. Totalmente. Hoy vamos a hablar bastante del duelo o la pérdida de un ser querido. Digamos que nos vamos a enfocar en gran parte del programa sobre cómo entendemos nosotros los hijos de Dios la muerte, pero también queremos hablar un poco sobre los distintos tipos de duelo, porque a veces pensamos que el duelo solamente es cuando perdemos a un ser querido. Físicamente. Cuando ese hermano, ese padre, ese amigo, no lo sé, esa pareja, ya no está ese hijo, ya no está, partió con el Señor. Pero también queremos hacer la salvedad que hay distintos tipos de duelo, ¿sí? De pronto, cuando a ti te dan una mala noticia en términos de salud, creo que también es bueno tener un tiempo de duelo donde tú tienes que aceptar la voluntad de Dios para tu vida con valor, con fe en Dios, y para eso también se necesita un tiempo de duelo. También, por ejemplo, cuando hay alguna separación, un divorcio que de pronto no lo esperabas, no era tu plan siempre fue de pronto vivir con esa persona toda la vida, pero circunstancias llevaron a que hubiese un divorcio, hay un duelo ahí y es complicado de pronto de manejar. Es que yo pienso que los seres humanos debemos recordar antes, porque hay muchas advertencias antes de introducirnos ya en el tema como tal. Creo que parte de saber afrontar el dolor es encontrarnos en el lugar correcto en nuestro caminar con Cristo. Uh-huh. Porque si nosotros no estamos seguros y de pronto los vientos o la tormenta del dolor por la pérdida nos puede llegar incluso a colocar en una posición de no solamente no aceptar, de negación, en un estado completo de negación, sino también nos puede ubicar en una posición donde nosotros podemos señalar a Cristo,
donde nosotros podemos culpar a Dios, donde nosotros podemos sentirnos enemigos de Él. Por eso lo más importante es entender cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestra vida, aún en medio de estos momentos. Así es. Y yo creo que el duelo es un buen tiempo para nosotros poder examinar nuestro corazón de una forma correcta. ¿Qué tanto Dios es nuestro primer lugar? ¿O qué tanto de pronto esa situación nos llevó a darnos cuenta que hay un dolor, que hay personas que ocupaban un lugar que no debían porque Dios seguramente no era lo primero en tu vida? Entonces yo pienso que lo primero que nosotros debemos hacer es entender, es comprender exactamente quién es Dios para nosotros y cómo podemos con nuestra fe en ese Dios poder entender el dolor. Así que lo primero que vamos a hacer es definir qué es duelo. Porque, como decíamos, el duelo está asociado solamente a la muerte física de una persona, pero creo que en su significado el duelo puede ser incluso mucho más extenso de lo que... Puede abarcar otro tipo de situaciones o circunstancias. Exacto. Entonces, miren, el sentido o el significado dice: la expresión del duelo es la manera que una persona reacciona a la pérdida de un ser querido o a el recibimiento de una noticia que causa un profundo dolor. Muchas personas creen que el duelo es una sola ocasión o un periodo breve de dolor o de tristeza en respuesta a una pérdida, como las lágrimas que se derraman en el funeral de un ser querido. Me voy a detener ahí porque creo que nosotros ya vamos entendiendo qué nos invita de pronto esta palabra acerca del duelo. Entonces ya vemos que no solamente está ligada a la pérdida de un ser querido, sino también a la pérdida o al recibimiento de noticias que pueden confrontar nuestra fe o nuestro estado emocional. Y que ahí claramente habla acerca de un profundo dolor, que nos produce un profundo dolor. Y es muy importante hablar de esto porque hay muchas personas que de pronto no entienden que una persona le duela. He visto casos en donde han perdido un ser querido y el duelo les ha durado un montón de tiempo y les causa un profundo dolor. Y digamos que eso en general es correcto porque pues nosotros somos sangre, carne, sentimos, nos dolemos. De hecho hay un versículo que es muy corto, que es el más corto en la Biblia, que es en Juan 11:35, que dice que Jesús lloró, es decir, hasta el Señor Jesucristo lloró, sintió profundo dolor. Es decir, que esto es válido. Sin embargo, uno como hijo de Dios ya empieza a darle paso a lo que se llama el consuelo y la esperanza o la gracia que el Señor Jesucristo nos ha entregado. Entonces uno como hijo de Dios, y si amas al Señor realmente, con esto no te estoy diciendo que no te va a doler, sino que tu dolor puede empezar a ser transformado a través de ese consuelo que solamente Jesucristo da. Y acá podemos sopesar qué es más importante, si el dolor que yo estoy sintiendo o si es más grande o más valiosa el consuelo y la gracia del Señor. Evidentemente esta es más valiosa, así que esta va a tener el poder de realmente erradicar ese profundo dolor de una manera real. Y por eso es muy importante que cuando nosotros suframos un duelo, porque tú lo has sufrido, yo lo he sufrido, tengamos un tiempo de dolor, claro que sí, porque de pronto no estoy muy de acuerdo con aquellas personas que no dicen, pero ¿por qué llora? ¿No debería llorar? No, todos somos diferentes. Creo que todos expresamos nuestros sentimientos y emociones de maneras diferentes. Tal vez hay personas mucho más centradas, más puestas, por decirlo así, que aguantan un poco más, que no lloran, pero hay otros que somos más sensibles y que nos duele y lloramos más.
pero que una vez nosotros seamos conscientes de quiénes somos en Jesucristo, de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y ha hecho por aquella persona que ha fallecido, esa esperanza nos pueda acobijar y nos pueda entregar ese consuelo y esa gracia que Jesucristo ha dado para nosotros. Amén. Martín Lutero tenía una frase que lo identificaba que decía: Cristo, vida de mi vida y muerte de mi muerte. Y con esta frase él normalmente recreaba la posición que tenía Cristo en su vida, aún incluso en la muerte, sí, en esos momentos de dificultad. Para mí es muy importante explicar nosotros cómo entendemos la muerte, cómo entendemos, y se los decimos personas que hemos experimentado. Yo recuerdo hace unos años, más o menos hace 10 años, experimenté un dolor terrible por una persona que partió al cielo. Para mí fue muy difícil, sobre todo porque el día anterior estuvo en mi casa y fue algo muy repentino. Sí, fue muy rápido. Digamos que... e inesperado, porque cuando una persona de pronto ya está enferma o tiene una condición, uno de pronto ya se ha hecho la idea, la triste idea, pero cuando son cosas repentinas, cosas que uno no espera, que no deberían suceder, es mucho más complejo entenderlo. Esta persona, para los que se preguntan quién es, era una tía que yo no toda la vida no nací en una cuna cristiana, así que ella, yo siendo, digamos, como católico, entonces mis padres, con una costumbre, cuando me bautizaron, figuraba como ella madrina. Figuraba como madrina, pero más que ser una madrina, entre comillas, porque era como la solemnidad, ella ocupó de pronto un lugar muy importante, con un amor, un sentimiento, como si fuera una mamá. Especial, sí. Ella no pudo tener hijos, entonces como que siempre asumió una responsabilidad conmigo, y a ella le dio un aneurisma cerebral, sí, en la cabecita, y fue algo muy inesperado para mí. Y yo me acuerdo que yo estaba yendo hacia mi universidad y mi papá me llamó que pasó un accidente. Y fue cuestión de días y de horas, y fue todo muy rápido. De días no, de segundos, de minutos, eso fue terrible. Pero para mí, digamos que, o sea, puedo colocar esta situación para explicarles que puedo entender perfectamente el dolor. Cuando una persona está en este lado de la cámara o de la pantalla, muchas personas dirán: qué fácil es hablar lo que van a hablar si de pronto no han experimentado la pérdida de un ser querido, no la han sentido como yo la siento. Claramente que somos personas que hemos experimentado momentos de mucho dolor. Así es. Pero también estos momentos nos han servido para encontrar un consuelo, un refugio seguro. Así es. Para saber que hubo una manera, porque hay momentos donde el dolor se vuelve tan grande que uno siente que no va a poder superar. Exacto. O soportar. Y después de tantos años digo, si lo hubiera hecho en mis fuerzas, si lo hubiera hecho solo, seguramente no lo hubiera podido soportar. Así es. Ahora, cuando hablamos acerca de la muerte, o como la entendemos nosotros, los hijos de Dios, entendemos que la muerte es simplemente un paso hacia la eternidad. No se acaba nuestra vida ahí. Si hablamos con personas del mundo, personas que no conocen a Cristo, hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte, que consideran o dos cosas. La primera, que se acaba hasta ahí, o sea, te moriste y no pasa nada, ya desapareces. Hay otras personas que creen que vas a otro lugar, que es el purgatorio, y que allá, bueno, como que no sé qué hacen para que te vayas para el cielo, una cosa así, como una primera estación. Hay otras personas de otras religiones que creen en el karma, o sea, que yo encarno en algo, en la encarnación, perdón, no en el karma, sino en la encarnación. Creen en eso, entonces encarnan en otra cosa, en otra vida. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que cuando Jesucristo fue a la cruz, entregó su vida por amor a nosotros, a partir de ahí nosotros tenemos entrada directa al cielo. Entonces, cuando yo me convierto en hijo de Dios, sé que la muerte es simplemente un paso para llegar a la gloria de Cristo. Cuando tenemos eso en nuestra mente y digamos que entre comillas lo logramos entender, porque llegar a esa dimensión es algo que no lo podemos hacer,
pero cuando está en nuestro corazón esa convicción y esa confianza de que Dios nos llevará al cielo, es cuando vemos ya la muerte en otro sentido. Y es cuando de pronto una persona de nuestra familia que ha creído en Jesucristo muere, podemos nosotros encontrar una paz y un descanso. Hablo, por ejemplo, ahorita hace un año, que ya casi es un año, el 27 de octubre, mi abuelita falleció, una persona que amamos y amé mucho. Y fue algo muy doloroso y sigue siendo doloroso para nuestra familia, para mis tías, para mi mamá. La ausencia. Sí, la ausencia, porque mi abuelita era de esas personas que llamaba todos los días, que estaba pendiente, y solamente ese gesto de escuchar el celular o el teléfono que suena hace falta. Pero nosotros como familia, cuando eso sucede y sabíamos la mujer de Dios que era, porque era una mujer entregada a Dios, de oración, de intercesión, una mujer que amaba al Señor y que sabía que iba a ir al cielo, en ese momento nosotros recobramos esa confianza y esa paz de saber que estaba en un mejor lugar. Entonces ya el consuelo se convierte en otra cosa. Y quiero aprovechar... En esperanza. En esperanza, exacto. Quiero aprovechar justamente a leer que esto sustenta en lo que nosotros creemos, que está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 en adelante. Fíjese lo que dice acerca de lo que Dios va a hacer a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz, pero lo que puede suceder cuando alguien duerme o muere. Y aquí dice la palabra: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza, o sea, las personas del mundo que no saben de esta esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, si estamos vivos en ese momento, y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Confortaos es, mira, esto va a suceder. Aquellos que han dormido y que nos ha dolido y que han dormido con Jesús van a ser levantados en la gloria de Cristo y van a llegar a esa gloria. Y nosotros, si en el momento del arrebatamiento seguimos vivos, nosotros también vamos a llegar a esa gloria. Amén. Y ya que nos has explicado muy bien, de pronto, una base doctrinal que es importante que todo creyente la tenga para poder vivir de formas correctas estos tiempos de intenso dolor por la pérdida de alguien, quiero pasar de pronto a una siguiente fase que es muy común cuando nosotros vemos justamente cuando las personas dudan o cuando las personas desconocen lo que mi esposa acaba de explicar. Así y es que señalan y dicen: Señor, tú no me amas, Señor, es tu culpa, Señor, no lo entiendo, ¿por qué me la quitaste? ¿Por qué me la llevaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? Y acá hay un tema y es cuando suceden, por ejemplo, y solo hago esta anotación, cuando suceden tragedias, un asesinato o un terremoto, o bueno, algo que causa la muerte de alguna de las personas que uno ama. Exacto. ¿Y qué es importante aclararte desde el punto de vista teológico? Lo primero es que debemos recordar que el plan original que Dios tuvo con nosotros como creación era que nosotros viviéramos en una perfecta comunión con Él, que no tuviéramos necesidades, que nosotros estuviéramos en un lugar seguro. Eso significaba o representaba el huerto del Edén, sí, una comunión con nuestro Padre, el Creador. Pero ¿qué sucedió? El ser humano, y eso es algo que quiero de pronto hacer ahorita un paréntesis muy amplio, el ser humano tiene la capacidad de decidir, es decir, de manifestar su propia voluntad. Sí. Y el hombre por voluntad propia
quiso salirse de los planes originales de Dios cuando no obedeció justamente cuáles eran las instrucciones para que el hombre pudiese mantenerse en ese plan original. Dicho esto, me parece fundamental que tú puedas entender que Dios no quería la muerte o que nosotros pasáramos por el dolor de ver a alguno de nuestros familiares fallecer. Eso no era parte del plan original. Por eso la palabra de Dios, y quiero que anotes muy bien este versículo que está en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Esto nos demuestra, primero, que fuimos nosotros, fue nuestra desobediencia, y no solamente fue la desobediencia de nuestro padre Adán. Si tú te das cuenta, no creo que desde que nosotros fuimos expulsados, incluso nosotros, los hijos de Dios, continuamente, y dice la palabra, vemos que no hay siquiera uno solo que sea considerado justo, porque todos luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa. Así es. Así que el resultado del pecado fue la muerte. Y esto yo quiero que tú lo entiendas. Y ese era el rompimiento. Y de allí viene la necesidad de que el Hijo de Dios viniera a este mundo. Porque fue Cristo quien restauró esa comunión y esa relación que nosotros habíamos perdido. Por eso es que a través de Cristo, cuando nosotros entendemos la obra redentora que Cristo hizo en la cruz, entendemos que nosotros, los que aceptamos por fe a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido juntamente con Él crucificados, que nuestra muerte en Cristo ha sido dada como una muestra de alcanzar su salvación. Nosotros por medio de Cristo fuimos justificados y a través de Cristo también seremos glorificados. ¿Por medio de qué? De la manifestación de la venida del Hijo de Dios, que fue lo que mi esposa acaba de leer. Así que si nos ubicamos en un plano general, entendemos entonces que la muerte no era parte del plan de Dios. Y yo creo que eso te debe servir como un consuelo de decir: hey, no tengo un Dios indiferente. No tengo un Dios que no escuchó mi clamor. Todo lo contrario, la palabra de Dios dice que gracias a Cristo ni siquiera la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Es decir, que gracias a la obra redentora que Cristo hizo, nosotros podemos tener la esperanza de que esa muerte no será una muerte eterna. Para los hijos de Dios, para los creyentes en Cristo, tendremos la esperanza de que, como decía mi esposa de forma muy sabia, en la muerte no es el final de la persona, es hasta ahora el comienzo para poder ver la glorificación del Hijo de Dios. Y hay algo que me parece muy importante resaltar, y es la diferencia en nosotros involucrar a Dios en medio del duelo y sacarlo de la ecuación. Evidentemente, cuando nosotros sacamos a Dios del duelo, el dolor nos va a cegar tanto que incluso nosotros podemos hacer cosas que ni siquiera pensamos algún día hacerlas, o expresar formas o palabras que tampoco se nos habría ocurrido que los íbamos a hacer, porque es tanto el dolor que el dolor cega. Pero cuando yo involucro a Dios, cuando yo estoy segura que en medio de mi llanto o mi oración, porque cuando uno llora uno incluso puede orar, involucro a Dios, dejo que el Espíritu Santo sea el que me llene. Cuando el Espíritu Santo toma el control de tu mente y de tu vida, hará una transformación, seguro lo hace, de pensamiento, porque ya no van a ser tus pensamientos físicos o, ¿cómo decirlo? Sí, propios del ser humano, sino que ya tus pensamientos se convierten en los pensamientos del Espíritu. Obviamente, cuando el Espíritu está ahí, va a obrar de otra manera y te va a revelar cosas como estas, en donde tú vas a encontrar un consuelo real. Y esto, cuando yo decía ahorita lo del paréntesis, me parecía súper fundamental aclarar algo, porque tú utilizaste al comienzo una frase que decías:
debemos respetar el dolor y debemos dar consuelo, porque eso es un mandato de la palabra. Y cuando yo ahorita hablaba sobre el plan original y sobre que Dios nos dio a nosotros la capacidad de poder aceptar o no la voluntad de Dios con nuestros actos, es decir, de obedecer o no, nosotros muchas veces los que nos ubicamos en este lugar de, llamémoslo consoladores, cuando tenemos que ir a un lugar, a un funeral o tenemos que orar por una persona, nosotros tenemos que entender que hay un dolor que es real. Y yo le hablo de pronto a todo el mundo, porque uno tiene que hablarle tanto a la persona que está viviendo activamente esa situación, como de pronto al sujeto pasivo que está acompañando. De acuerdo. Yo quiero que no seamos indiferentes al dolor. Hay veces que nos volvemos como... y tenemos una imagen tan distorsionada de Dios, que si Dios simplemente quisiera que la iglesia se comportara de una manera, pues Dios nos hubiera dado o nos hubiera creado de una forma tan diferente con el hecho de ser como robots. Pero Dios ama que nosotros demostremos que nosotros lo seguimos porque lo amamos, por convicción, por fe y no por obligación. Y eso nos hace entender una cosa fundamental, amor, y es que muchas veces yo siento que, y por eso nosotros vamos en Instagram a hacer una campaña, publicidad aparte, seamos reales, porque muchas veces como pastores a veces exigimos que las personas se comporten como robots. Y está muy bien nosotros exhortar el pecado, está muy bien nosotros podernos edificar y reedificar a través de la palabra de Dios, de sus mandatos, de sus cosas, pero no podemos perder de vista que hay gente que es real, que tiene momentos reales, que es real que las personas puedan en algún momento tener un momento de intenso dolor y que en esos momentos Dios también se glorifica, no cuando tú como acompañante vas a entender el por qué. Tú tienes que respetar el dolor y recordar las bases doctrinales en las cuales tú estás cimentado, y una de ellas, pese a que todo lo que estamos hablando debe ser una verdad irrefutable en la mente de la persona que tiene ese dolor para poder encontrar un verdadero consuelo, también una verdad doctrinal es que tú debes demostrar el amor y debes dar el consuelo de Cristo Jesús a las personas que están atravesando. Es que a eso voy. Digamos que cuando sucede una circunstancia como esta en donde, no sé, la familia se reúne en pos a alguien que acaba de fallecer, o bueno, de esta situación normalmente como que uno se encuentra con personas que hace mucho no veía o no se querían o lo que quieran, y uno como hijo de Dios, uno dice, esta es la oportunidad de pronto para yo predicar. Sin embargo, Dios siempre nos pide que nosotros seamos sabios y seamos prudentes. ¿Cómo es la manera correcta de predicar en un eventual funeral o en un eventual duelo? Primero, mostrando el amor de Jesucristo, mostrando compasión, porque Cristo siempre mostró compasión por el pecador, por el pobre, por la viuda, por el que se duele, mostrando compasión. Y una vez yo le pueda llegar a esa persona a través del amor de Jesucristo, ahí es donde yo le voy a poder compartir el consuelo y la esperanza que nosotros como hijos de Dios tenemos a la hora de la muerte. Muchas veces vemos la persona que quiere efusivamente predicar, pero se saca de la ecuación el dolor profundo que está sintiendo las personas y simplemente se enfoca en, no, pero pues si tú crees en el Señor vas a tener un gozo eterno, pero espera, hay un dolor que hay que curar, hay que sanar, hay que restaurar, hay que mostrar el amor de Cristo. Y una vez yo le llego a esa persona con el amor de Cristo, esa persona va a decir, ¡ah! ¿Qué es ese amor tan puro y tan perfecto el que estoy sintiendo? Háblame de Jesús. Y esa es la manera correcta en que podemos predicar. Ahora hay un punto que quisiera que empezáramos a tratar, amor, y es acerca de cómo la voluntad de Dios en estos eventos se hace tan visible y tan real, y no solo la voluntad de Dios, sino los atributos de Dios. Hay muchas preguntas que nos llegan y cuando una persona está dolida puede entrar a refutar o a acusar a Dios al decirle, ¿por qué permitiste que asesinaran a mi hijo? ¿Por qué permitiste que se cayera esa pared encima de mi bebé? ¿Por qué esta enfermedad terminó llevándose? Claro, porque me dio cáncer y estoy a 2 meses de morir. ¿Por qué?
Y son cosas muy complicadas de explicar, porque solamente Dios sabe el por qué. Y hay algo que quiero que pronto podamos hablar tú y yo y nos podamos turnar aquí, y es acerca de los atributos que Dios muestra a través del duelo, que no es fácil de entender, que uno va a decir, pero ¿qué? ¿Cómo Dios va a mostrar su gracia? ¿Cómo Dios va a mostrar su bondad? ¿Cómo Dios va a mostrar? Dios lo hace a través de circunstancias que nos cuestan. Y lo importante, digamos que lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer es entender que la gracia de Dios siempre está presente en medio de circunstancias. ¿Qué atributos podemos ver en medio del duelo? Que a veces son como, ¿qué? Pero Dios las muestra. Por ejemplo, uno de los atributos está la bondad, y eso lo vemos en el Salmo 86:15, que dice, mas tú, Señor, eres un Dios compasivo. Mira que estamos hablando de la compasión. Y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Abundante en misericordia y fidelidad. Hay muchas personas, y acá permíteme decir solo esto para que tú continúes con el próximo. Hay muchas personas que dudan. Por ejemplo, fallece alguien y de pronto esa persona iba a la iglesia o vivía como de aquí para allá y como que y dudan de su salvación, y eso duele porque uno empieza, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero acá te invitamos a que descanses en la bondad y misericordia de Dios, porque Dios es lleno de misericordia y solamente Dios sabe qué había en la mente de esa persona cuando falleció, en el momento de fallecer. ¿Qué pasaba antes? Si esa persona tuvo la oportunidad de orar, ¿qué tal sí? De arrepentirse de sus pecados. No lo sabemos. Dios sabe con cada persona qué va a hacer. Y creo que ese es nuestro descanso. Amén. El siguiente atributo es la soberanía de Dios. Y qué importante es entender ese concepto, porque nosotros todo el tiempo hablamos de Él, pero pocas veces le entregamos realmente a Dios no solamente nuestros momentos de dificultad, sino nuestras decisiones. Así que mira lo que nos dice la palabra de Dios en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué has hecho? Sí, tremendo. Esto creo que es muy claro. Solo Dios sabe. Ahora, descansa en algo. Mi esposa decía, hay cosas que son muy difíciles de entender para la mente humana. Sin embargo, en la palabra de Dios siempre encontramos una respuesta para todo. Es decir, incluso para estos momentos que no entendemos. Qué fundamental es poder descansar en que los planes de Dios son mucho más altos, incluso cuando vivimos una situación de intenso dolor por la pérdida de alguien. Así es. Ahorita estamos viviendo tiempos difíciles. Las personas sabemos cómo está el mundo, y como lo decíamos y como lo vamos a ver en unos programas más adelante, vemos que el reloj profético está moviéndose y está dando señales de que la venida del Hijo de Dios está cada vez más cerca. Y todo lo que nosotros muchas veces no entendemos, como las guerras, como los terremotos, como las catástrofes, como las enfermedades, todo esto fueron dadas como señales para que nosotros, la iglesia, nos pudiéramos preparar para la venida del Hijo de Dios. Así que me parece fundamental que nosotros podamos entender que Dios tiene planes incluso para esa persona que partió con el Señor, que era un hijo, un auténtico hijo de Dios, porque pronto, aún los que nosotros estemos vivos y seamos arrebatados, todos estaremos en ese momento de la glorificación del Hijo de Dios, donde Él regrese por su iglesia. Es decir, que incluso los que hoy duermen son objeto del amor de Dios, como la iglesia que Él vino a salvar. Así es. Ahora, hay algo también muy importante, y es hablando de la soberanía o de la potestad que tiene Dios de hacer lo que Él desee, porque Él solamente lo puede hacer Él, y cuestionar a Dios sería como perder el tiempo, pues porque es Dios. Es también como tener el consuelo de saber por qué Dios tal vez se llevó a esa persona. Tal vez si hubiese vivido más, no sé, no se hubiera encontrado con Cristo, tal vez si hubiese vivido más hubiera pasado algo peor.
Y es como el consuelo de saber que la voluntad de Dios es perfecta y que todo lo que nos pasa, como dice Romanos 8:28, nos ayuda para bien. Ahora, hay que partir también del hecho que en algún momento todos vamos a partir, nadie es eterno, es decir, la muerte también es parte del proceso y el recorrido que todos los seres humanos tienen que vivir a partir de que la muerte entró al mundo justamente por el pecado del hombre. Entonces, vamos a ver otro de los atributos de Dios para que nosotros podamos mirarlo, la justicia. Por ejemplo, muchas veces escuchamos y es muy repetido cuando se nos dice o cuando escuchamos la frase, qué injusto fue Dios. La justicia. Y mira lo que dice Deuteronomio capítulo 32 versículo 4. Dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. La justicia de Dios es muy difícil de entender en algunas circunstancias porque no es igual a la justicia humana a la cual estamos nosotros acostumbrados y que nosotros juzgamos de una manera en que nosotros creemos que es correcta, pero para Dios tal vez no es. Para Dios tal vez es otra cosa. Y es algo impresionante cómo la justicia en medio del duelo también obra. Y también Dios está presente a través de su justicia, que es difícil de entender, que uno diría, pero ¿por qué esto es injusto? Pero tal vez para Dios ese acto es justo. Así es. Y eso que tú estás diciendo es tan fundamental justamente para traer ese consuelo cuando nosotros decimos qué injusto fue esta situación. Porque y ahí es donde siempre hacemos un comparativo que es terrible y es dañino para todos. ¿Por qué al malo? ¿Por qué a ese que ni siquiera cree en Dios le va tan bien? Pues date cuenta que tal vez ellos no van a tener ni siquiera la esperanza porque no creen en Dios cuando ellos vayan a partir de este mundo, y nada de lo que ellos hicieron, de lo que tanto se ufanaron o se glorificaron, les va a servir. Y mira que ahí es donde también nosotros entendemos otro aspecto importante que es la sabiduría. Porque también a veces queremos como pensar de una forma distinta a la de Dios y muchas veces dudamos de la capacidad de los planes sabios que Dios tiene. Entonces a veces decimos, ay, pero es que si Dios me hubiera dado 5 días más, o le hubiera dado 5 días más a mi familiar, o le hubiera hecho esto. No, Dios sabía porque Él es sabio. Él conoce todo. Él sabe cómo tienen que suceder las cosas. Porque para Dios lo importante no es lo que la familia, por más dolor que pueda experimentar, sienta, sino para Dios lo importante es lo que está pasando en el corazón de la persona que está a punto de partir. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías 55:9. Dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Descansa en que Dios a esa persona, como decía mi esposa, le colocó en su corazón por medio del Espíritu Santo una paz, y fue en el día, fue en la hora, fue en los minutos. Yo no sé si tú sabes, cuando una persona muere en el hospital, siempre por tema casi que de procedimiento, con protocolo. El protocolo es decir, la persona tal murió falleció el día tal, a la hora tal. Y exacto. Exacto. Dios, para esa persona, para ese minuto, para ese segundo, tenía destinado un momento en el que iba a encontrar el descanso y se iba a encontrar con su Creador. Así que es. Dios es sabio. Y digamos que para ya cerrar y terminar, y para que ustedes se puedan llevar esto en su corazón, nosotros tenemos un destino eterno. Y por eso es tan importante nosotros guardarnos en santidad y en perfección a nuestro Padre Celestial. De nada nos sirve acumular riquezas, ser los más famosos, los más inteligentes, los más eruditos, ser los más conocidos. Ahorita con las redes, el que tenga más likes, el que tenga más seguidores, el que tenga... De nada te va a servir eso si tú no guardas tu corazón para Cristo. A Dios lo que le interesa es tu intimidad con Él. A Él no le interesa si hiciste, como dice la palabra, Señor, yo por ti hice milagros, Señor, yo en tu nombre llamé a no sé cuántas personas, yo en tu nombre convoqué, yo en tu nombre hice. Y Dios te va a decir, yo no te conozco.
¿Por qué no te conoce Dios? Porque no has guardado tu intimidad. Y para ti, que has vivido un duelo, que estás viviendo un duelo, que aún lo sientes, que aún lloras, que aún no lo entiendes, hay una eternidad preparada para nosotros. Y la misericordia de Dios es tan grande que tú no te alcanzas a imaginar lo que Dios hizo o está haciendo a través de ese duelo o esa muerte que sucedió. Tú no sabes cuánto está disfrutando esa persona en el cielo, cuánto ha descansado, cuánto ha sonreído, ha reído, ha corrido, ha estado con Dios. Solamente Él lo sabe y esa es tu esperanza. Y mira que simplemente en forma también de complemento de esto que tú estás diciendo, que es una conclusión tan valiosa, a veces nos hacemos preguntas, a veces muy filosóficas, y a veces podemos decir por qué la muerte es parte de la vida. Pero la muerte tiene unas funciones importantes en la vida de todo hijo de Dios. Primero, la muerte nos recuerda que todos los seres humanos necesitan un Salvador. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 11:25. Nos dice, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Así es. Así que todos, yo no sé si tú estás viendo este programa y no eres cristiano, pero yo te digo una cosa. Es más, yo no sé si tú ahorita estás pasando unos días de enfermedad. Tal vez te han dado un diagnóstico donde te quedan ni siquiera meses, tal vez son semanas o días, o simplemente todos los días estamos expuestos a que si en la voluntad de Dios es el día que nosotros partamos, desde tener un accidente hasta cualquier cosa que puede ser por pesimista, parte de ese momento para que nosotros partamos, todos vamos a necesitar a Cristo como nuestro Salvador. Así que esto es fundamental, es importante. Mira otra cosa que la muerte también nos recuerda. La muerte nos recuerda que nada en este mundo nos pertenece. Nada nos pertenece, lo que tú nos estabas diciendo. Y de pronto esto que tú estás mencionando nos funciona mucho en el duelo que hablábamos diferente, o sea, no de una muerte física, sino un divorcio, no sé, una persona se fue o una relación terminó mal, o bueno, todos los ejemplos que tú estabas dando antes de otros tipos de duelos, por ejemplo, una enfermedad, un diagnóstico que te han dicho te queda tanto. Cuando tenemos a Dios como primer lugar, la ecuación cambia, porque ya tu dependencia o tu vida depende absolutamente de Dios y no de otros. No de lo que diga fulanito o lo que diga fulanita, no de lo que me hizo fulanito o me hizo fulanita, no de por qué se fue, por qué te fuiste, por qué me dejaste, por qué me abandonaste. Todo depende de Dios y tu tranquilidad está en Él. Así es. También digamos que yo quiero terminar con esto. La muerte nos recuerda que necesitamos el regreso del Señor. Porque, a ver, para los que no entienden de pronto las profecías de Cristo, el Señor necesita venir después que termine la semana 70 de Daniel 9:24 en adelante. Entendemos que cuando pase todo lo que está desde Apocalipsis 4 hasta el capítulo 19, entendemos que Cristo va a venir a establecer su reino. Y va a ser un reino donde la justicia de Dios va a imperar, donde ya la muerte no nos va a afectar, donde podremos disfrutar de la comunión con nuestro Señor y Salvador. Así que todos debemos estar preparando y necesitando la venida del Hijo de Dios. Y esto yo quería que ustedes lo pudieran ver y entender. No, y entiendo, pero hay un último versículo que quisiera que leyéramos, que está en 1 Corintios capítulo 15 versículo 21, que es como la conclusión de lo que somos en Cristo cuando creemos en Él y lo que va a suceder en la muerte y lo que Cristo hizo a través de su muerte. Dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, o sea, ese es nuestro destino, también en Cristo
todos serán vivificados. Amén. Qué esperanza más linda, ¿no? Y yo quiero que ahorita podamos orar, amor. Quiero que tú nos Así ayudes es. a orar para las personas que están orando por consuelo. Quiero citar una frase que como papás hemos dicho desde el primer día que nacieron nuestros hijos. Así es. Antes de ser papá, habían pasajes en la Biblia que eran sentidos para mí, pero no tanto ahora, como ahora. Como ahora. Por ejemplo, ese pasaje donde Dios le pide a Abraham que entregue el hijo de su promesa. Y entonces es allí donde uno comprende que ni siquiera los hijos nos pertenecen. Así es. Le pertenecen a Dios. Así Y eso es algo es. que nos decimos todos los días. Todos los días. Hay papás que piensan que porque sus hijos nacieron o mamás de ellas y que las han criado y han estado, pues esos hijos o esas vidas le pertenecen. Ni siquiera nuestros hijos nos pertenecen. Y a veces nos comportamos así no solo con nuestros hijos, sino con las personas que amamos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Sí, sí, sí. Y esas vidas le pertenecen a Dios. Dios las colocó con un propósito. Dale gracias a Dios porque esa persona pudo, primero, conocer a Cristo. Segundo, pudo encontrarse con el propósito más grande que todo ser humano tiene. Independientemente de sus dones y talentos, todos nosotros descansamos en que nosotros vamos a disfrutar de la vida eterna, que es dada por la gracia, por el evangelio de la gracia, ¿sí? Por lo que Cristo hizo en la cruz. Así que nosotros en estos momentos queremos que tú puedas encontrar alivio en medio de tu dolor. Queremos también pedirles algo. De pronto nos vamos a salir 2 minutos del tema. Pero traten de no llorar por el tiempo que no aprovecharon. Traten de no llorar por los abrazos que no dieron. Traten de no llorar por el perdón que nunca extendieron. Traten de no llorar por las palabras que nunca dijeron. Hay que actuar ya. Este es el momento. Y yo con mi esposa, y usted podrá decir que qué fatalista, pero esto lo tengo yo desde que era un niño. Para los que no conocen, mi papá es militar. Y como hijo de militar me enseñaron algo muy importante. De pronto usted nos ve en otra parte. Nosotros en Colombia hemos vivido en un conflicto de hace más de 50 años. Y a mí siempre me enseñaron algo muy importante. Me enseñaron que cuando yo me fuera a ir de la casa, salir, a hacer una vuelta, una diligencia, me fuera al colegio, lo que fuera, que me despidiera, que lo hiciera bien, que no nos acostáramos en la noche bravos. Y yo lo hago. Me casé y cada vez que salgo de la casa no reparo en despedirme y decirle a mi esposa que la amo, decirle a los niños, mis hijos, que los amo. Traten de no aplazar las cosas, traten de no aplazar esa llamada. Después de muertos, ya tú vas a decir, ¿por qué no le prediqué? Todo el tiempo bravos porque no comparten tu fe. ¿Y qué ha pasado con el tiempo que Dios te ha dado con esos seres que no conocen a Cristo? Te vas a lamentar cuando te llegue la noticia de que ya no están, De que falleció. de que fallecieron. ¿De qué te sirve decir que fue un hermano con el que no hablabas años, pero que jugabas cuando eran niños? Y Así te quedan es. los recuerdos. Así que me quise salir de esto porque a veces nuestro dolor no es culpa de Dios, es culpa de lo que no alcanzamos a hacer con las personas que amamos. Es el Empiezan tiempo de los perdonar. recuerdos de por qué no hice, por qué no hablé, por qué no le dije. Y ya, ¿para qué? Atentos Claro. a los hijos. Miren, yo les digo una cosa. Mi esposa tiene, ¿puedo decir tu edad? Sí, 31. 31 años. Dicen que es mala educación No, preguntarle 31, a una mujer pero su edad. ¿por qué no? 31. Yo voy a cumplir en enero 33 años, la edad de Cristo. Y aún así sigo viendo a mi papá con los mismos ojos con los que yo lo veía, con admiración, respeto y amor cuando era un niño. Y cuando lo veo, lo abrazo, y así a él no le guste, porque sé que él me debe estar viendo, a él no le gusta mucho que uno sea tan efusivo. Yo soy el más efusivo de todos los efusivos. Hijos, honren a sus padres, honrenlos mientras estén vivos. Les hablo a las personas, jóvenes adultos o adultos que de pronto tienen a sus padres en unas malas circunstancias. Es verdad que la palabra de Dios nos ha dicho que cuando nos casemos
Nosotros Sí, pues, saldremos de la casa de nuestro padre y madre, nos uniremos a nuestra mujer y seremos una sola carne. Eso es verdad. Tu hogar es tu prioridad. Pero no se te puede olvidar que también hay un mandamiento en la palabra de Dios que es honra a tu padre y a tu madre. Y si tú lo haces, mira que es uno de los mandamientos que va acompañado con una promesa. Tendrás largura de días. Así que yo te digo hoy, estás a tiempo de ser un buen hijo, de no creer que tú cumples simplemente porque has para la casa geriátrica de tu papá. ¿Cuándo fue la última vez que lo visitaste? ¿Cuándo fue la última vez que oraste, que lo recogiste, que lo trajiste a la iglesia? Lo trajiste a la iglesia porque de pronto él necesitaba escuchar. ¿Tú no crees que de pronto las personas que están a punto de partir tienen miedo en su corazón? Entonces, si lo traes un domingo, lo invitas a almorzar, pasas un tiempo, créeme que puedes hacer la diferencia. Así es. Así que eso era lo que yo quería decir. Y también yo quiero decir a las personas que consideran que, pues, que tienen todavía su familia, que no conocen a Cristo, que están preocupadas porque de pronto alguno falleció sin conocer a Cristo, descansa en Él, ¿sí? Dios con cada persona sabe qué hace y cómo extiende su misericordia. Y lo otro es, despertemos porque el tiempo se acorta y es momento de predicar. Amén. De no callarnos. A veces nos da pena y decimos, no, pero qué oso, ¿qué van a decir? Mejor yo me quedo así y participo de todas las actividades con mi familia, yo me quedo callado y que me vean tal y como son ellos para yo pasar camuflado de que soy un hijo de Dios. Para nada. Es el momento de predicar, de que tú les muestres esa esperanza que hay en Jesucristo, porque Jesucristo es la esperanza. Amén. Amado Dios, hoy te damos gracias por este programa, gracias por este tema, Señor, que hemos podido tratar. Gracias porque tú has sido bueno, gracias porque en medio del dolor profundo que podemos sentir, tú has sido bueno, Señor, y hoy lo reconocemos. Hoy oramos para que tú consueles, Señor, a cada persona que tiene todavía ese dolor, que no ha podido superar este duelo, que aún llora, que aún se lamenta, que aún incluso puede llegar a hacer reclamos. Señor, por favor, trae consuelo de tu Espíritu. Y si tú eres una de esas personas, dile, Señor, yo quiero que el Espíritu Santo entre a mi corazón, me restaure, me anime, me abrace, me consuele y yo pueda encontrar descanso y paz en la esperanza que se llama Jesucristo. Hoy, Señor, sabemos que este programa ha sido de edificación, de bendición. Sé que tú, Señor, lo vas a usar como un alivio, como un bálsamo a todos estos corazones que aún lloran, que aún se duelen, Señor, pero que tú estás presente, Padre. Te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, les damos las gracias otra vez por habernos acompañado en este tiempo de Cheo y Vivi. Esperamos, si Dios permite, nos vemos muy pronto en una próxima oportunidad y estaremos anunciando en nuestras redes pues nuevas cosas que vamos a hacer, nuestra nueva campaña y bueno, todo lo que viene para este fin de año, que ya casi es fin de año. Sí, bueno, ya no siendo más, que Dios los bendiga, les mandamos un abrazo y muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos, esperamos que este contenido haya sido de gran bendición para ti y para toda tu familia. Así es, y si te gustó, compártelo con tus amigos, con tu familia, con todos quienes quieras que reciban este mensaje. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios los bendiga.